¿Qué ocurrió con los ataques del Estado Islámico en París? Vamos a hablar con Julián Zapata, él es un líder religioso musulmán. Vamos a ver cómo los miembros de esta religión ven en estos actos hechos en nombre de su Dios. Julián, gracias por acompañarnos esta mañana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias por esta generosa invitación. Usted es del llano. ¿Cómo se convierte usted y cómo se convierte en un líder musulmán? Bueno, soy un llanero de Oriente que adopté una religión de Oriente, porque esos mensajes son universales, los mensajes de Jesús, los mensajes de Abraham, de Moisés, de Mahoma, y porque son mensajes universales tanto del Antiguo Testamento, los Evangelios como el Corán, y porque un día tenía que tomar partido por alguna alternativa espiritual y lo hice por el Islam. Denos una explicación simple, clara, concisa de qué es lo que está ocurriendo en París. A ver, lo que está ocurriendo en el mundo occidental y en París es que unos grupos exacerbados de locos fanáticos se salieron de control. Estos movimientos yihadistas tienen su origen en una famosa ideología que se llama el salafismo. Todas las tradiciones monoteístas, ya sean cristianas, judías o musulmanes, tienen fanáticos y extremistas. Y en el caso del Islam, este extremismo tiene su origen en una ideología llamada el salafismo wahabismo. De esta madre, que es el salafismo wahabismo, desciende Al-Qaeda, los talibanes, Boko Haram, Al-Nusra, y el último monstruo que se creó de esta ideología es el Estado Islámico. Pero no se me adelante tanto, empecemos por Al-Qaeda. ¿Qué es Al-Qaeda? Bueno, Al-Qaeda es un movimiento que surgió en la década del 90 en Afganistán para sacar a los rusos que habían invadido Afganistán. Y en estas guerras entre la OTAN, Occidente y el Pacto de Varsovia, liderado por Rusia, pues era una serie de confrontaciones. Lo cierto es que estos grupos extremistas se salieron de control porque en un principio fueron apoyadas por potencias occidentales, es decir, por Inglaterra, por Estados Unidos, por Francia y por algunos países árabes como Arabia Saudita. Pero para poder entender este tema tan complejo para el televidente común de Noticias 1, es importante que sepan cómo se divide el Islam en la civilización. El Islam es una civilización universal. ¿Cómo se divide el Islam? Y este Islam, que es una civilización universal, tiene tres corrientes históricas. Los musulmanes son 1.800 millones de creyentes en el mundo, es decir, 1.800 millones y hay 7.300 millones de personas en el planeta Tierra. Significa que 1.800 es cerca de una cuarta parte de la humanidad. Es decir, que una de cada 4 personas en este planeta son musulmanes. E históricamente ese Islam tiene muchas culturas y doctrinas, muchos países, y tiene 3 grandes corrientes muy conocida. Una es el chiismo, ¿sí? Otra es el sunismo y otra es el sufismo. Esta última, bien, esas son las 3 corrientes históricas del Islam. Ahora bien, estos movimientos terroristas que se llaman Al-Qaeda, Boko Haram, los talibanes, el Estado Islámico, descienden de este grupo, pero hay que aclarar que este grupo es el 70% del mundo musulmán. Pero resulta que a su vez este grupo que se llama el salafismo, ¿sí? Salafismo, esa palabra es clave para entender los problemas del mundo de hoy. Colaboró con la... Uy, no, esto lo hace mejor que yo. Bueno, el salafismo da origen a una serie de corrientes como Al-Qaeda, ¿sí? Y por supuesto un grupo que se llama ISIS. ¿Pero en qué momento estos se vuelven extremistas? A ver, estos movimientos salafíes, wahabíes ya habían llegado a Occidente hace más de 40, 50 años. Y llegan a través del petróleo saudí, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, quienes exportan grandes cantidades de dinero y están en la banca mundial, compran los bonos del Tesoro Público norteamericano, europeo, y por supuesto hasta compran clubes de fútbol. Por ejemplo, acaban de comprar el Mundial de Qatar, ahora hay un escándalo con la FIFA, hay que enlazar esto. Estos grandes ricos que compran clubes como mi amado Barcelona, ojalá no compren Santa Fecito lindo. ¿Están comprando las conciencias también de la religión? Están comprando también con su poderoso dinero, están comprando muchas cosas en Occidente, pero resulta que el mundo occidental y la clase política y las sociedades occidentales no se dieron cuenta que con el ingreso de esta ideología llamada el salafismo, entró también, por supuesto, detrás del dinero de todos estos grandes emires y jeques, entró esta ideología y poco a poco fueron construyendo miles de mezquitas, madrasas y centros islámicos en Europa, que fue lo que pasó el 11 de septiembre. Cuando se da el 11 de septiembre en Estados Unidos, o se da los atentados en Atocha en 2004 en Madrid, o se da los ataques en Londres en 2005, ya esa ideología ya se había erradicado y era un cáncer en esa sociedad. Lo que está pasando ahora es que esta ideología, que es el salafismo, wahabismo, dato interesante, ese cáncer hizo metástasis. Un dato importante, de estos 1.800 millones de musulmanes que hay en el mundo, hay más de 40 millones en Occidente.
Solo en París, en Francia hay 9 millones, hay más de 6 millones en Inglaterra, en Londres. Es decir, la segunda religión más importante en París y en Londres es el Islam. Pero la mayoría de esos hombres son buenos. El problema es que hay un sector, en el caso de Europa, donde hay más de 3 millones de personas de esta corriente. Usted ya nos explica aquí de dónde provienen, pero ahora, ¿qué buscan ellos? Bueno, lo que buscan sencillamente estos señores es imponer su visión unilateral. Piensan que eso es la única religión y la única doctrina que salva. Ese es el problema. Pero para contar hay un problema, y es que esto ha sido alimentado también por las erróneas políticas de potencias occidentales que han atacado muchísimos países en el Medio Oriente a través de la historia. Entonces recuerdan las cruzadas, recuerdan la pérdida de Palestina, recuerdan el ataque a Afganistán, recuerdan el ataque a muchos pueblos. Pero esto se ha ido complicando también por una razón muy elemental, por la búsqueda de recursos geoestratégicos de potencias occidentales. Entonces, todo el mundo sabe que sin gas y petróleo es imposible mover la maquinaria y la industria mundial. Y esto ha llevado a que estén buscando territorios y estén buscando nuevas rutas y nuevas empresas y nuevos recursos geoestratégicos. Pero el problema es el siguiente, que estas potencias, sin darse cuenta, hicieron alianzas con grupos confusos en el Medio Oriente, con el paso de los tiempos. ¿Y cuál es el problema grande que tenemos en nuestro tiempo? Que esta ideología tiene un principio. Primero, niega los aportes del mismo Islam de 1000 años. Atacan la filosofía, el arte, la cultura, atacan la mujer, dicen que la mujer es como una joya que está guardada en un cofre. Ese cofre es la casa, esa joya. Y claro, eso significa que la mujer no está suficientemente educada. Si la sociedad no está educada, la sociedad pues será ignorante, como todos sabemos. Entonces, el gran problema que tenemos en nuestro tiempo es cómo detener esto y cómo se detiene este salafismo, cómo atacamos este terrorismo. Solo hay una manera. La UNESCO tiene que prohibir esta ideología y es el problema que no se ha hecho. ¿Por qué no se ataca la ideología? Esta ideología, ¿por qué no se ataca? Por una razón muy sencilla. Porque si Occidente ataca esta ideología, los jeques del Medio Oriente que están comprando los clubes de fútbol, que están comprando la banca occidental, las empresas, los puertos, van a decir, retiramos nuestros dineros y nos vamos para Rusia o para China. Y claro, Occidente tiene que escoger entre libertad, igualdad, fraternidad, o tiene que escoger entre terrorismo, oscuridad o fanatismo. Y no es fácil escoger esto. ¿Por qué razón? Porque, ¿cuál es la solución para Francia? Francia dice, estamos en guerra. De acuerdo, lo mismo lo dijo Bush, estamos en guerra. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Que tienen que expulsar esta ideología y significan expulsar miles o millones de personas de Europa. Y eso va a ser un ejercicio muy complejo y sacrificio que va a tener que hacer Europa. Lo cierto es que la UNESCO tiene que prohibir esta ideología. ¿Por qué? Porque esta ideología está atacando los patrimonios históricos de los pueblos, está atacando museos, bibliotecas, centros arqueológicos y por supuesto está destruyendo todo tipo de lo que nos lleva a la cultura y a la civilización. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento salafí ataca a Occidente, ataca a la propia civilización islámica, pero hay un problema. No es fácil atacarlo porque ya está enraizado en Occidente. Implicaría expulsar millones de personas de Occidente. Finalmente, entonces, no se juzga a los musulmanes, sino a estos movimientos. A ver, este movimiento, para que lo entiendan, es menos del 1% del mundo musulmán. Menos del 1%. Pero hay medio millón, escuchen esto, hay medio millón de yihadistas y bárbaros y fanáticos en solo Europa. Medio millón. La pregunta es, ¿cómo sacan medio millón de personas de Europa si están tratando de meter varios millones para que trabajen en Alemania o en Europa, en los países ricos? Claro, esos sirios que están huyendo no son un problema, la verdad. No son los inmigrantes que recorren cientos y miles de kilómetros. El problema son estos señores que llevan más de 50 años en Europa. ¿Cómo sacarlos? El gran problema, ese es el gran debate de Occidente. Finalmente le tengo que preguntar qué tiene en sus manos. Bueno, este es un rosario que traje de la Meca, me lo regalaron en la Meca, donde hice la peregrinación, invitado por el rey de Arabia Saudita, curiosamente en el año 2009. Entonces este es un rosario musulmán, se conoce como el rosario de Fátima. Hay de muchos colores y muchas formas. Y bueno, es un mensaje de espiritualidad, es algo común con los cristianos y musulmanes. Julián Zapata, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Claudia, y por darnos claridad sobre lo que está pasando aquí en el mundo. Bueno, éxitos en esta vida y en la otra. Muchísimas gracias.